Buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad académica, a los estudiantes, a los egresados. Con motivo de la celebración de los 160 años de la Facultad de Ingeniería, he sido invitada como una de las primeras mujeres ingenieras de la Universidad Nacional a que charle un rato con ustedes y les cuente algo de mi vida, de mi eh, paso por la universidad y de mi vida laboral, de mi vida profesional. Soy Alicia Salazar Jaramillo, hoy de Medina. Eh, Estudié mi bachillerato en Bogotá. Soy de familia paisa. Desde muy pequeña tuve curiosidad por la electricidad, por las cosas eléctricas, por la luz. Me llamaba la atención como saber de dónde venía y cómo se movían las cosas eléctricas. Tanto así que con el paso del tiempo, cuando estaba por allá como en cuarto de bachillerato, el noveno de hoy, decidí que yo quería estudiar ingeniería eléctrica. Mm, ¿Les pareció en mi casa? Pues sí, si la niña quiere estudiar eso, que lo estudie, pero hace 50 años, era 55, 56, era muy raro que una mujer quisiera ser ingeniero y más ingeniero electricista. Pero bueno, cuando terminé el bachillerato, me presenté en la Universidad Nacional, pero no pasé. Entonces, como mi familia es eh, paisa, teníamos familia en Pereira, me presenté en la Universidad Nacional, en la Universidad Tecnológica de Pereira, y pasé y empecé a estudiar allí. Pero mi mamá sufría mucho porque la niña estaba tan lejos y resolví volverme a presentar a la Universidad Nacional cuando ya había cursado 3 semestres en la tecnológica. Por supuesto pasé y me hicieron el traslado. Eh, Era extraño porque era la única mujer de la facultad en ese momento de eléctrica. Tenía, por supuesto, clases con muchas, sobre todo los primeros semestres, tenía clases con otras compañeras en materias humanidades, castellano, en materias básicas. Cuando ya empezaron las materias propias de la carrera, siempre me vi sola. Entre la cantidad de muchachos que eran, siempre estuve sola. Tuve profesores que les parecía gracia que una mujer estuviera estudiando esa carrera, como tuve profesores que me dijeron, mi profesor de máquinas eléctricas, no lo olvido, me dijo un día que la materia, él no entendía por qué las mujeres se metían en el campo de los hombres. Yo le contesté porque es uno joven es rebelde y contestón. Le dije, es que la ingeniería, la carrera no es de ustedes, la carrera es de la ciencia. Por supuesto, perdí máquinas, la perdí 2 veces, pero al fin la pasé y pude terminar la carrera. Eh, Anécdotas, aparte de esa, pues tengo muchas. No fui persona de permanecer eh, en la universidad mucho tiempo, como lo hacían pues la mayoría de mis compañeros y amigos que pasaban, aparte del tiempo de clases, pasaban mucho tiempo en la universidad, en los campus, haciendo deporte. Yo vivía cerca y terminaba mis clases, iba para mi casa, pero tenía un grupo de compañeros del curso, pues, que iban a mi casa, estudiábamos juntos, los fines de semana jugábamos cartas con mis hermanos. Por- de todas maneras, pues, la época de la universidad es una época muy agradable para uno como estudiante. Mm, Tenía una amiga, una compañera que venía de atrás que se llamaba Graciela. Ella terminó como un año o un poquito más después de mí y se fue a ser profesora en la Universidad de Tunja.
Me acuerdo mucho de Graciela, era muy agradable, una persona muy alegre. Tenía una amiga que se llamaba Gabriela y siempre estaban en la universidad. Eh, Así más, por supuesto, tuve mi primer novio en la universidad, se llamaba Hernando Gutiérrez. También estudiábamos juntos. Eh, bueno, la época universitaria es muy agradable. Fue para mí, fue una época muy agradable. Como digo, no permanecía mucho tiempo en la universidad, pero sí tenía mucho contacto con un grupito de mis compañeros. Eh, Terminé en diciembre del año 70, fue la graduación. Recuerdo que el doctor Martín Lutz era el decano de la facultad, me entregó personalmente el diploma y me felicitó por ser la primera mujer que terminaba ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional. Mm, para mí, pues es un orgullo contarlo, porque creo que al al terminar esto, al coronar este proyecto que me había propuesto, abrí campo para que otras niñas también lo hicieran. Cuando terminé, empezó la parte difícil, que fue buscar empleo. Eh, en ese entonces, la, el destino de uno cuando terminaba la universidad era más que todo buscar trabajo. Para los ingenieros, el trabajo, el puesto que uno podía aspirar a conseguir era o en una empresa de ingeniería o en las empresas del Estado. Algunos se dedicaban a la docencia. Yo tenía una amiga que trabajaba en Ecopetrol y me consiguió el formulario y lo mandé a Barranca Bermeja, a la refinería. La refinería, de la refinería me contestaron invitándome a visitarlos y a conocer las instalaciones. Estuve en Barranca, en la refinería, eh, me dieron me- vuelta de orientación, me presentaron a todos los superintendentes, a todo, porque ¿qué pasaba? En la refinería de Barranca Bermeja tampoco había mujeres en el área técnica. En ese momento no había ninguna mujer ingeniero uh, trabajando en las instalaciones de la refinería, en las instalaciones industriales. Estaba el doctor Luis Flores como gerente de la refinería y a él le pareció, y la refinería estaba en un proyecto de enganchar ingenieros recién egresados, sin ninguna experiencia. Llevó, hizo un recorrido por todo el país, todas las universidades del país, y contrató a determinados ingenieros. Llegó mi solicitud de empleo en ese momento y me invitaron a visitarlos, a presentar los exámenes, y como a los 15 días de haber regresado, me mandaron una carta diciéndome que estaban muy contentos de recibirme como trabajadora de Ecopetrol en sus instalaciones industriales de Barranca. Fue para mí también, o es para mí también, un orgullo decir que abrí puertas para las mujeres en la industria petrolera, en la eh, refinería de Barranca. Después de haberme contratado a mí, parece que no resultó tan mal el ensayo, porque empezaron a llegar otras ingenieras químicas, eh, inclusive llegó una ingeniera mecánica. La cosa, pues, le funcionó a la empresa contratar mujeres. En, en Ecopetrol tengo, en mi tiempo laboral, en mi época de trabajo en la refinería, tengo muchas anécdotas simpáticas. Eh, lo, Tal vez los directivos de la empresa pensaban que el trato del personal de base con una mujer podía no ser apropiado, pero al contrario de eso, para los trabajadores era una gracia tener allí a una mujer. Sobre todo, nunca he sido una persona ni alta ni gorda. Me llamaron la ingeniera kilómetro, porque pensaba 1 kilo y medía 1 metro.
A ellos les hacía era como gracia que uno estuviera allá. Tuve la ventaja de aprender muchísimo. En la época en que yo estudié, era muy difícil que uno conociera en físico todas las máquinas, los motores, los generadores, todas las máquinas que uno estaba estudiando, que uno estudiaba en los libros. No había como hoy en día que hay prácticas que van a visitar empresas, que van a visitar instalaciones industriales. Entonces, para mí fue una novedad conocer todo esto. A mí me decía una persona, uno de los supervisores, mire, allá arriba en aquella torre enfriadora hay un motor, eh, y yo decía, ¿un motor de cuáles? ¿Cómo? ¿Cuál es? Y me subía a la torre enfriadora a ver el motor que me decían que estaba, que había que un desalador estaba desbaratado en algún momento. Yo me metía al desalador para conocer cómo eran sus conexiones interiores. Aprendí muchísimo y eso me ayudó también a desarrollarme y a desarrollar mi ingeniería y a servirle a la empresa como era debido. Estuve trabajando en Barranca Bermeja durante 7 años. El traslado obedeció a que 2 años antes de trasladarme me había casado y a mi esposo, que es ingeniero electrónico, lo trasladaron, él trabajaba con ferrocarriles, lo trasladaron a Bogotá. Entonces yo me vi en la necesidad de pedir traslado a Bogotá, cosa que sucedió como 1 año y medio después de haberlo pedido, pero lo logré. Después trabajé 15 años aquí en Bogotá, en la vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos. Ya era distinto. En Barranca Bermeja nosotros podíamos proponer un proyecto o lo proponían de otras áreas en el grupo de ingeniería donde yo trabajaba, que era de la Superintendencia de Mantenimiento. Lo manejábamos nosotros manejábamos proyectos de equipo capital, entonces uno cogía el proyecto completo, desde su nacimiento, lo desarrollaba, lo contrataba, hacía la interventoría de su ejecución y lo veía realizado. Ya aquí en Bogotá era distinto. Aquí terminamos básicamente haciendo interventoría del diseño, diseñando al principio y después haciendo interventoría del diseño. De todas maneras, pues también se puede decir que hubo diferencia, ¿no? Porque básicamente, y el problema sigue hoy en día, básicamente, aún siendo Ecopetrol una empresa como es, siempre había diferencia no tanto en el trato como en los salarios, en la promoción, los ascensos entre las mujeres y los hombres. Pero realmente no me puedo quejar. También como viví feliz mi época de universidad, también viví feliz mi época de, de profesional. Solamente trabajé en Ecopetrol, me pensioné en el año 92, muy joven, de 46 años, gracias a un logro que había tenido, digamos, no el sindicato, sino el grupo de profesionales, un acuerdo con la empresa. Uno, después de 20 años de servicio, completaba determinados puntos entre servicio y edad y se podía pensionar. Yo lo hice, me dediqué a trabajar con él en la empresa de ingeniería que él había fundado, hasta más o menos unos 10 años después de eso. ¿Qué otra cosa puedo contarles? Por ejemplo, en la época del estudio mío, cuando terminé, ustedes verán, hace 50 años era todavía la ingeniería eléctrica muy joven. Aquí en el país no había muchas universidades que ofrecieran alguna especialización. Inclusive la Universidad de los Andes, las personas que entraban
a estudiar ingeniería eléctrica hacían 2 años aquí o 3 y el resto lo terminaban en los Estados Unidos. Pero especializaciones de la carrera prácticamente no las había. Hoy en día sí consigue uno diplomados, magíster, especializaciones en todas las áreas que quiera conseguirlas. ¿Qué otra cosa les puedo contar así? No, creo que me restaría sencillamente agradecer que me hayan invitado para contarles estas experiencias a ustedes, solicitarle a la parte académica de la universidad, a los profesores, que tengan en cuenta no, en este momento no encuentro cómo decirlo, solicitarles que mantengan viva la llama en todos los jóvenes y sobre todo las jovencitas que quieran dedicarse hoy a una carrera técnica, porque se ha demostrado que las jóvenes, las niñas, a veces tienen más dedicación que los muchachos para desarrollar una carrera de este tipo. Bueno, ya para terminar, digamos, soy consciente de que hoy en día la carrera es muy diferente. Todas las ayudas que tenemos con todos el internet, con todos los programas, la computación. En mi época, para diseñar una línea de alta tensión, se demoraba uno su tiempito, porque había que hacer el trabajo de campo, había que hacer los cálculos a mano. Hoy en día le metes los datos a una computadora, a un programa de computación, y ese programa te resuelve, te diseña la línea. Entonces, sí ha cambiado mucho la carrera, la ingeniería, me imagino, la forma de estudiar, la forma de realizarse, pero lo que sí es cierto es que el egresado de la Universidad Nacional sigue siendo la prioridad para la consecución en las empresas, es muy apetecido por las empresas. Entonces, creo que debemos seguir trabajando para que esto siga siendo siempre así. Les agradezco mucho. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que me quieran hacer, con mucho gusto. Espero que haya sido de su agrado esta charla y, como les digo, lo que quieran preguntarme, a sus órdenes. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.